y el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y yo creo que hay momentos en nuestra vida que nosotros debemos de entender que a veces lo que está ocurriendo en mi vida, a veces queremos que Dios cambie muchas situaciones, pero lo que está ocurriendo en mi entorno, Dios está permitiendo todo eso para cambiarme a mí. A veces queremos que todo cambie, que aquel cambie, que el otro cambie, que el otro el otro lo otro, que el otro haga o debe mejorar su comportamiento para entonces. No, muchas veces Dios nos pone en lugares específicos para trabajar con nuestro interior, para trabajar con nuestra vida, para trabajar detalles, ¿verdad?, que hay en nuestro interior que Él debe trabajar. Entonces nos pone muchas veces en un entorno complicado, no por lastimarnos, no porque Dios quiere trabajar, que en medio de esta situación que tú estés viviendo, Dios pueda cambiar y transformar tu vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, hoy les quiero hablar, ¿verdad?, sobre una iglesia que necesita volver. La semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad?, la importancia que debemos de estar, ¿qué?, preparados. Yo no me voy a enfocar el cómo y en el cuándo. Yo me voy a enfocar, ¿saben dónde me voy a enfocar? De estar listo para la venida del Señor. Los tiempos están difíciles, están ocurriendo muchas cosas en nuestro entorno. Hay tantas cosas cambiando, el clima, tantas situaciones, tantos problemas que están llegando muchas veces, las enseñanzas, lo que otros tratan de imponernos, lo que otros quieren enseñarnos, lo que otros quieren tratar de mover nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Pero nosotros tenemos la certeza y la convicción que cada uno de nosotros, cada día, tiene que entender y saber lo que debe de hacer. La palabra del Señor es clara. La venida del Señor está cerca. Todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor es cumplimiento de lo que Dios ha establecido. Es entendiendo que los tiempos que estamos viviendo van a ser tiempos caóticos y difíciles, donde van a llegar muchas personas tratando de enseñar palabras a medias o diciendo de una traducción o de un punto de vista o de un entendimiento que han entendido de la palabra, queriendo suavizar lo que está escrito o cambiando el sentido de lo que está escrito en la palabra del Señor. Dios nos está llamando. Cada día su palabra quiere confrontar nuestra vida. Su palabra quiere hacernos ver y entender qué es lo que necesitamos. O qué es usted lo que necesita. Qué es lo que yo necesito. Y son tiempos difíciles donde muchas cosas, y la palabra es clara, dice que el amor de muchos se va a enfriar. Vendrán falsos profetas, vendrán tantas cosas a hablarnos de medias verdades para tratar de convencernos, para tratar de desviarnos de lo que Dios ha establecido. Y yo creo que en este tiempo, este remanente que ha permanecido, que continúa levantándose, cumpliendo con lo que Dios quiere hacer, no ha doblado sus rodillas a Baal. Y cuando tú te mantienes enfocado en lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hablado, tú tienes la paz, la tranquilidad en medio de cualquier tormenta. ¿Cuántos lo creen? Yo quiero hablarles en esta hermosa tarde sobre una iglesia que necesita volver. Y yo quiero, ¿verdad? Yo sé que hoy, obviamente, vamos a hablar hoy de 4 iglesias y el próximo domingo voy a hablar de las últimas 3 iglesias.
hoy nos vamos a enfocar en 4 iglesias que habla en Apocalipsis capítulo 2, ¿verdad? Y yo creo que Dios, por medio de esta revelación, cuando le habla a las iglesias, a mí me gusta la manera, porque cuando Dios le habla, no le dice, está mal, que está diciendo esto. No, Dios le habla primero lo que ha hecho correcto. Y luego le habla lo que has o lo que estás haciendo incorrecto. Y no, esto no es para señalar y la gente, no, pero pastor, esto me está tocando a mí. No, esto no es para que usted entienda qué es lo que usted necesita trabajar en su vida conforme al mensaje que trae la palabra de Apocalipsis capítulo 2 sobre las 7 iglesias, ¿verdad? Entonces, la primera iglesia fue Éfeso, la segunda fue Esmirna. Y hoy me voy a enfocar un poco en la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y voy a tocar bien poquito a Esmirna, a Pérgamo, a Teatiria. No voy a tocarlas profundamente, pero me voy a enfocar en la iglesia de Éfeso. Así que vamos a buscar nuestras Biblias. En Apocalipsis capítulo 2, 4 y 5. Apocalipsis 2, 4 y 5. Una iglesia que necesita volver. Listo. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Vuelve el 4, por favor. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Y yo quiero, ¿verdad? Hay algo que tocó mi corazón cuando yo comencé a leer el Apocalipsis capítulo 2. Que Jesús no estaba hablando al mundo particular, Jesús le estaba hablando a personas que conocían de Dios. No le estaba hablando a un particular que no conocía de Dios, que no entendía lo que es el evangelio, que nunca tenía una experiencia con Dios. Le estaba hablando a personas que adoran, personas que sirven, personas que trabajan, personas que viven, personas que conocen a Dios. Pero antes de corregirlos, o antes de Dios, por medio de Jesús, llevar esta corrección, utiliza algo importante. Yo conozco. Muchas veces nosotros como seres humanos, y yo lo he hablado en muchas ocasiones, somos expertos muchas veces en guardar muchas cosas profundamente. Somos expertos en guardar y esconder cosas en nuestro corazón. Porque Dios conoce todo. Pero también Dios conoce lo que tú y yo escondemos. Él conoce las obras de nuestro corazón. Conoce tu vida. Conoce nuestro servicio. Conoce nuestra lucha. Conoce nuestra fidelidad a Él. Pero también conoce, las áreas de indiferencia que hay en nuestras vidas.
Y venimos a los pies de Cristo, rendimos todo y reconocemos, Señor, yo estoy aquí, haz de mí lo que tú quieras, transforma mi vida, cámbiame, Señor. Yo necesito un toque divino tuyo. Pero pienso en lo que yo entiendo que tengo que entregar a Dios. Yo empiezo en lo que yo crea que tenga que entregarle a Dios. Y en este momento Dios te está recordando que a pesar que estamos en la iglesia, que a pesar que venimos cada domingo, que a pesar que llegamos, tal vez nos sentamos y venimos por un compromiso, por estar aquí, por recibir, pero muchos nos hemos olvidado de nuestro primer amor. Y es lo que nos ocurre a todos. Todos hemos pasado por esta situación y por este proceso. Cuando Dios señala algo en nuestra vida, no lo señala para avergonzarnos, sino para que tú y yo reconozcamos lo que necesitamos trabajar en nuestra vida, lo que necesitamos rendirle a sus pies para cumplir con lo que Él ha establecido en nuestra vida. No es únicamente servirle, es también reconocer las áreas que hay que rendirle a los pies de Cristo. Muchas veces unos piensan, oh pastor, esta palabra me confronta, vino a destruirme. No, esta palabra no vino a destruirte. Esta palabra vino a despertarnos para saber lo que tú eras y cómo servías y cómo lo estás haciendo hoy. Hay diferencias. Y esto es lo que ocurría con la iglesia de Éfeso. Ellos servían, daban, salían y ministraban, cumplían, hacían muchas cosas. Pero habían olvidado algo, su primer amor. Hay algo que no podemos olvidar. El amor de Dios es tan grande. El amor de Dios es demasiado para dejarnos seguir viviendo de la misma manera. Y no es buscar qué estoy o qué acusar o qué señalar, cómo estoy viviendo o qué el rol de aquel o el rol de otros. Es como yo estoy viviendo. Y estas palabras no son cartas informativas, no son cartas por escribirlas o como el apóstol Pablo, sus 13 cartas, no. Son palabras de un Cristo resucitado que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Hay que volver. Hay que volver a ese primer amor y reconocer qué he dejado de hacer, cómo yo servía, cómo yo adoraba, porque tú puedes seguir haciendo todo esto por cumplir. ¿Me escuchó? O por estar aquí. Pero muchas veces se nos olvida que Dios conoce nuestro corazón. Por eso, cuando seguimos haciendo y seguimos cumpliendo tal vez mecánicamente, pero ya no nos sentimos igual de la misma manera que cuando comenzamos. Y esto es algo que usted y yo tenemos una responsabilidad diaria. Usted me va a escuchar, pastor, usted siempre dice lo mismo. Usted tiene que evaluarse, saber dónde estoy hoy y qué es lo que necesito para seguir caminando conforme a lo que Dios ha establecido. Tiene que haber una autoevaluación. Si esa autoevaluación no ocurre diariamente, usted tiene un problema. Debemos evaluarnos. ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué estoy haciendo incorrecto? Y cuando eso ocurre, Dios va a mostrarle a su vida qué es lo que usted necesita trabajar. ¿Qué es lo que usted necesita rendirle a los pies de Cristo? Que a pesar de lo que yo hacía tal vez hace muchos años de atrás, hoy lo sigo haciendo, pero lo estás haciendo
de corazón o lo estás haciendo para cumplir con otros? Por eso Apocalipsis capítulo dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Esta iglesia trabajaba, perseveraba, discernía, no soportaba el pecado, había sufrido, había probado a los falsos maestros. Desde afuera uno podía decir: esta iglesia está saludable. Pero Jesús dijo algo importante que muchos no esperábamos: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso, no había abandonado el trabajo. Habían abandonado algo dentro de su corazón. Había algo que se había quedado, había algo que se había detenido. No podemos ser cristianos mecánicos. Yo quiero ser un cristiano de convicción, que cada día Dios revele a mi vida qué hay, qué está bien y qué está mal, que cada día yo pueda vivir agradando a Dios, no al pastor, no a aquel, no al otro. Es viendo y entendiendo que a pesar de lo que tú puedes estar viviendo, pasando, ¿sabes qué? Diariamente tú tienes que ir a la cruz. Señor, reconozco mis delitos, reconozco mis pecados, llevo esta carne en la crucifijo. Señor, haz de mí lo que tú quieras. Y cuando tú reconoces, yo creo que es el momento específico, cuando Dios inclina su mirada a un corazón contrito y humillado, es algo completamente diferente y un cambio que vas a tener en tu vida. Yo no quiero ser un cristiano más del montón, un cristiano que dice: pastor, estoy aquí hoy. Y no es que tú estás aquí mañana, eso puede ocurrir en tu vida. Es que tú reconozcas cómo está tu vida delante de Dios. ¿Qué área yo he descuidado? ¿Qué cosas no estoy haciendo? ¿Qué cosas no estoy viviendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo bajo la circunstancia? Pues pastor, ahí estoy. ¿Cómo estás ahí? Pues como quieres. No, Dios no te quiere así. En cada proceso usted tiene que entender que Dios quiere trabajar en su vida. Te está llevando por el fuego. Te está purificando. Estás en manos del alfarero. Te estoy dando la forma que quiero. Cuando dicen amén, denle un aplauso al Señor, fuerte. Hay momentos que como iglesia, mire, yo le voy a decir algo. Si hay algo que a través de los años yo he aprendido. Yo nací en un seno pastoral y yo vi muchas altas y bajas en la iglesia de mi papá, muchas cosas. Vi muchas tormentas, vi huracanes, vi terremotos, no físicamente, sino situaciones en la iglesia. Y yo creo que a partir desde que tengo uso y razón y conciencia, hoy me reafirmo que para un cristiano mantenerse viviendo correctamente, tiene que evaluarse diariamente. Tiene que reconocer cuáles son sus caminos. Y si, Señor, estoy aquí, no sé cómo voy a hacerlo. Eso es todo lo que Dios necesita, un corazón contrito y humillado. No es ir más allá y pensar, no, porque yo no, todo es importante en la obra del Señor, pero usted reconoce las imperfecciones, mis emociones, cómo veo las cosas, cómo analizo las cosas, el porqué de las cosas. ¿Sabes qué, Señor? Yo no sé cómo voy a resolver esto, pero todo está en tus manos, Señor Jesús.
Yo quiero aprender a descansar en el Señor. Y es un modo de aprendizaje. Cuando tú no tienes cómo resolver las cosas, tienes que aprender a descansar en el Señor. Tienes que entender que Él va a perfeccionar la obra en el momento oportuno que Él lo crea. No es cuando yo decida. Dios todos los días, por medio de su Hijo que murió en la cruz del Calvario, nos recuerda el sacrificio que Él hizo por ti y por mí. Y muchas veces tomamos livianamente, pero me enfoco en la circunstancia y en el problema que estoy viviendo. Es mucho más grande del Dios que yo le sirvo. Es mucho más grande que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es mucho más grande de aquel que abrió el mar en dos partes. Yo quiero cada día aprender a confiar y descansar en el Señor. Iglesia, no me voy a cansar de enseñarle esto, iglesia. Usted necesita evaluarse. ¿Dónde estoy hoy? ¿Qué necesito entregarle al Señor? Y realmente usted entregarle al Señor lo que tiene que entregarle. Porque hay un corito que, ¿verdad?, que cantaban en el antaño, que dice: yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Pero ¿lo canto o lo vivo? Dame la forma que tú quieras porque tú eres el alfarero. Entonces, cuando Dios comienza a darme la forma que Él quiere, no se alinea a la forma que yo esperaba. Y comienza esa situación, no, porque esto yo no lo quería de esta manera, porque yo quería esto de esta manera, entonces que todo se detiene. Si tú realmente quieres que Dios te dé la forma, tú tienes que entregarle el control a Dios. Si tú quieres que Dios trabaje en tu vida, tú tienes que decir: ¿sabes qué, Señor? Yo te entrego todo aquí. Tienen que haber cambios. Cuando usted decide entregarle a Dios todo, usted va a ver cambios sostenidos en su vida. Usted va a ver la mano de Dios obrando de gran manera en su vida. Usted va a ver el poder de Dios enderezando, abriendo ríos en la soledad, caminos en el desierto. Usted va a ver, ¿sabes qué? De día columna de nube y de noche columna de fuego. A ese nivel. Usted va a ver la provisión de Dios. Usted va a ver todo de Dios. Pero tiene que haber decisiones internas. No decir: estoy aquí, pastor. No. Que yo quisiera que cada persona... Mire, si yo estoy predicando, cada vez que le pregunto: ay, pastor, usted está predicando siempre. No, es que es así, a mí me ha dado un resultado. Yo me evalúo diario. Yo reconozco cómo estoy hoy. A veces estoy cansado. Esta mañana sonó el reloj a las 3:40 de la mañana. El teléfono. Yo dije: bueno, parió ya, man. Pero cuando vi era Génesis, digo: bueno, Génesis no parió todavía, así que... Ella estaba muy pendiente. Genesita es una niña muy hermosa, está pendiente. Y yo la vi el teléfono y me quedé: voy a llamarla. Y después la pastora la llamó temprano. Pero todos debemos aprender a descansar en el Señor. Yo he hablado con Yamelita ayer, yo le decía: Yamelita, todo va a estar bien. Son partes del proceso. Son partes de lo que Dios en su momento le habló a la mujer, que con dolores de parto vas a parir y darás a luz. Pero qué hermoso. Yo le voy a decir algo. Cuando yo no he parido nunca he parido, pero estuve presente en 2 partos y la pastora, esos gritos se escuchaban eso fue para allá lejos, al 93. Esos gritos de la pastora, y yo le decía, porque ahora no, ahora hay muchas cosas, pero me enseñaron, me dijo: tienes que poder respirar, ¿verdad? Yo con ella, tú sabes, la pastora con un dolor tremendo, y yo le decía: mi amor, tienes que calmarte. ¿Qué calmarte? Me decía: muchacho, tú no sabes lo que yo estoy sintiendo aquí. ¿Cómo tú me vas a decir que yo me calme? Y yo trataba de respirar con ella, y ella no podía. Y
Y era a las 1:40 de la mañana, 1:40 de la mañana del día de Navidad. Todo el mundo comiendo y todo el mundo celebrando, y yo en una sola operación con mi esposa pariendo. El día de Navidad. Y yo le decía, tienes que controlarte. Tienes que coger las cosas con calma. ¿Cómo tú me vas a decir si el dolor no lo aguanto? Hermano, cuando nació Brian, que yo lo tuve en mis brazos, me tocó cortar el cordón umbilical. Me iba a desmayar. Cuando me dan la tijera que yo corto, se me fueron los pies, yo me tuve que aguantar de la camilla, por poco me tuve que meter en otra camilla porque me desmayé, porque fue una experiencia tremenda. Pero ¿sabes qué? Cuando ella tuvo a Brian en sus brazos, que fue el primogénito, todos esos dolores que se olvidaron. Todos esos momentos de ay. Ya tenía la bendición en las manos. Yo le aseguro, ¿verdad? Y no me atrevo a decirlo, ¿verdad? Cada mujer que ha dado a luz, yo sé que se acuerda, pero es más la felicidad que tiene de tener un hijo o una hija en sus manos. Es darle gracias a Dios por ese momento. Y todo Dios lo fue llevando, y yo me sentía bien inexperto. Entonces, ante un problema, ya por lo menos hay muchos libros y muchas escuelas. Mi papá me dijo, bueno, así te ayude Dios, así que... Entonces, uno con tantas inseguridades, si lo estoy haciendo bien, que si estoy siendo buen papá, que si esto. Pero ¿sabes qué? Dios me dio la bendición de tener 3 varones para la gloria y honra del Señor. Y son 3 bendiciones del cielo. Hoy reconozco que con Brian fue el examen. El primogénito es el más que, yo pienso que es el más que se le hace más difícil. Yo siempre digo que Brian nació en la ley y Michael y Jean Paul nacieron en la gracia. Así que cada día son experiencias nuevas que Dios nos permite vivir. Cada día Dios nos da oportunidad. Cada día debemos de entender que lo que estoy viviendo muchas veces es el mejor momento que Dios está utilizando la prueba para perfeccionar la obra en mi vida. Pero muchos de nosotros en medio de la prueba queremos salir corriendo como gallinas sin cabeza. Y dejarlo todo perdido. Yo estoy cansado de esto ya, pastor, yo no voy a seguir más nada, ya no puedo más. Pero Dios muchas veces, Dios nunca va a cambiar tu entorno hasta que logre cambiar algo en tu vida primero. Lo que estás viviendo es parte y necesario para tu formación y tu crecimiento. Denle un aplauso al Señor. Cuando Jesús habla sobre el primer amor, no nos está llevando a mirar hacia atrás. ¿Te acuerdas cuando buscabas a Dios? ¿Te acuerdas cuando no necesitabas a nadie para motivarte para orar, para buscar de la palabra, esa hambre de buscar y leer la palabra del Señor? ¿Te acuerdas cuando la palabra quebrantaba lo más profundo de tu corazón? ¿Te acuerdas cuando servías a Dios y era un privilegio y no una carga? ¿Qué pasó en nuestra vida? ¿En qué momento cambiaron todas las cosas? ¿En qué momento la oración se convirtió en una obligación en mi vida? ¿En qué momento ir a la iglesia se convierte en una rutina? Cada domingo usted viene a recargar su vida. ¿En qué momento dejamos de buscar la presencia de Dios y comenzamos a vivir día a día, cuenta a gota, a ver qué pasa? A veces nos alejamos de Dios de golpe, pero otros nos alejamos de Dios poco a poco. Y a eso Dios se refería, que habíamos dejado nuestro primer amor. Comenzamos con nuestra oración disminuyendo, con la lectura de la palabra, con pequeñas cosas,
comenzamos a guardar heridas, sabiendo lo que esta iglesia ha enseñado, a guardar heridas y posiblemente pequeñas heridas que mañana se van a convertir en una gran herida y volvemos a crear resentimiento, y ese resentimiento se convierte en una raíz de amargura, y esa raíz de amargura se convierte en un dolor que tú vas a estar sangrando sobre personas que no tuvieron culpa en tu vida. Aceptamos hacer o cometer pequeños pecados y lentamente nuestro corazón se va enfriando. Y a eso era lo que se refería en la palabra. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es que cada día, iglesia, es una responsabilidad. Lo espiritual no únicamente se gana con venir a la iglesia. Lo espiritual está basado en una relación tuya íntima con Dios. No es cada domingo, es diariamente. Que tú reconozcas cómo estoy. Hay momentos que estoy aquí, hay momentos que estoy aquí, y eso se vale. No importando el nivel o la condición que tú puedas estar viviendo o enfrentando, sé saber y entender de dónde tú estás y qué necesitas. Ese es el momento importante cuando tú reconoces, oye, estoy aquí, Señor. Necesito moverme a esto o dejar cosas, o dejar amistades, o dejar personas que posiblemente se han convertido en piedra de tropiezo en mi vida. Evalúa qué me está alejando y qué me está acercando a Dios. ¿Qué cosas yo hacía antes que era esa inyección para yo acercarme cada día y entender lo que Dios quería hacer en mi vida? Podemos estar ocupados y estar vacíos. Podemos estar rodeados de muchas personas y sentirnos lejos de Dios. Podemos conocer muchos versículos, tener y conocer la palabra desde Génesis a Apocalipsis. Pero poca intimidad con el autor de esos versículos. Podemos hablar de avivamiento y necesitar nosotros mismos ser avivados. Por eso Jesús dijo, yo conozco. Él mira nuestra arma. Y yo creo que hoy el Señor nos está haciendo una pregunta. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida espiritual conmigo? ¿Cómo te sientes? ¿Todavía me amas? Tengamos mucho cuidado con la indiferencia espiritual. No siempre comienza cuando abandonamos la iglesia. A veces comienza permaneciendo en la iglesia sin pasión por Cristo. Esa pasión tiene que estar dentro de nosotros continuamente. Esa conexión con Dios te alinea junto con el Espíritu Santo a Dios. Y el Espíritu Santo trabajar las áreas que tiene que trabajar en tu vida. ¿Sabes qué? Dios todos los días va a seguir trabajando áreas en tu vida. Dios va a seguir perfeccionando todos los días las obras en tu vida. Esto comenzó hoy a las 2 de la tarde y mañana terminó. No, todos los días el que comenzó la buena obra la va a terminar. Y es una autoevaluación diariamente. De reconocer cómo estoy. Muchos de nosotros no hemos dejado el ministerio, pues dejamos la intimidad con Dios. No dejamos de cantar, pero dejamos de adorar. No dejamos de servir, pero dejamos de amar. Y es algo importante, iglesia, es algo de reconocer. Yo sé que esta palabra es continua cada domingo. Cuando usted reconoce que su camino estaba incorrecto, sus veredas serán enderezadas. Y con la ayuda de Dios Padre Celestial, usted va a poder caminar en el camino correcto, la dirección correcta, porque usted decidió entregarle todo a Dios.
Tenemos una responsabilidad grande cada día. No enfocarme en lo que yo hacía, en los milagros, en los prodigios, en la gente que hice. Muchos de nosotros nos enfocamos, pastor, yo hacía tantas cosas para el Señor. ¿Qué estás haciendo ahora? Nosotros no podemos vivir de glorias del pasado o de experiencias del pasado. Sí las vamos a recordar, sí vamos a ver cómo Dios y de dónde Dios nos sacó. Pero hoy yo tengo que vivir por lo que soy en Cristo hoy. Que cada día Dios va a perfeccionar la obra. Amén. Que cada día Dios va a seguir trabajando en mi vida. Amén. Pero es reconocer y entender lo que Él quiere hacer para tu vida y para mi vida. Después que Jesús le habló a Efeso, comenzó con Esmirna. Y aquí cambia todo. Esmirna estaba sufriendo. Era una iglesia golpeada. Pero Jesús le decía, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Qué palabra tan hermosa. Quizás alguien te mira y piensa que estás perdiendo. Pero Dios te dice, yo sé lo que estás viviendo. Yo no sé lo que tú estás pasando en este momento. La iglesia de Esmirna estaba pasando por un momento complicado y difícil. Pero qué hermoso cuando Dios, por medio de Jesús, le dice, yo sé lo que estás viviendo. Nadie conoce tus lágrimas, pero Cristo las conoce. Quizás nadie sabe cuánto te ha costado seguir hacia adelante. ¿Cuántas veces te has levantado sin fuerzas una mañana y sin saberse, no sé cómo lo voy a hacer? Pero mi confianza está plenamente en nuestro Dios Padre Celestial, porque está conmigo Dios. No estoy solo en mi caminar. Cristo lo sabe. Muchas veces ha salido por nuestra boca, Señor, ya no puedo más. Y Él te dice, sé fiel. ¡Ja! Persevera. No porque el camino sea fácil, sino porque Él camina contigo en el camino difícil. Es creer y confiar que a pesar de la prueba, de lo que estoy viviendo, Dios nunca te ha dejado desamparado. Que a pesar del proceso, de lo que estoy enfrentando, Dios está conmigo en todo momento. Hay momentos en que nuestra mayor victoria no es el milagro. Nuestra mayor victoria, Señor, gracias porque tú estás conmigo. Es tú reconociendo. Señor, en medio de la prueba todavía te sigo creyendo. Señor, en medio de la situación yo te sigo sirviendo. Señor, todavía te adoro. Señor, todavía confío a pesar de cualquier situación. Es aprender. Esta iglesia de Esmirna entendía lo que estaba pasando, momentos, situaciones difíciles. Pero todavía, a pesar del proceso y a pesar de la situación, seguía creyendo y seguía confiando. La iglesia de Pérgamo tenía algo bueno, que había personas que retenían en el nombre de Cristo, pero había comenzado a tolerar enseñanzas que estaban contaminando a las demás personas. Y debemos tener cuidado. No es que juzguemos a las personas, pero tiene que haber un discernimiento de parte de nuestra vida. De reconocer cuando algo está incorrecto, cuando una enseñanza no es el filtro de la palabra, usted tenga cuidado. Cuando algo compromete lo que usted ha aprendido y establecido,
usted tiene que tener discernimiento para entender esto no está correcto conforme a la palabra. Pero muchas veces, bueno, para que no se vaya a la iglesia, que mejor que se quede ahí. Y usted comienza a aceptar cosas que no están alineadas a lo que Dios quiere hacer y a lo que Dios ha establecido por medio de su palabra. Tengamos cuidado. Amar no significa llamar todo que está bueno. Perdonar no significa aprobar el pecado. Tener misericordia no significa abandonar la verdad. La iglesia tiene que ser un lugar donde el pecador pueda llegar y lo podamos recibir con las manos abiertas. Pero tarde o temprano, lo que va a traer convicción de pecado a su vida es la palabra de Dios y el compromiso que la persona tenga en su corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, que va a penetrar a lo profundo de cada corazón, pero tiene que haber una disposición del corazón para que la persona reconozca cómo estaba y qué necesita cambiar. La iglesia tiene que ser un lugar donde el pecador llegue, pero también tiene que ser un lugar donde el pecador pueda ser transformado por el poder de Dios. A veces queremos que la gente entre y queremos cambiarla cuando entren. Y no, su trabajo no, usted es recibirla. Dios se va a encargar lo que tenga que hacer en el camino y Dios va a transformar y Dios va a hacer lo que necesita hacer. No estamos llamados a recibir solamente personas. Estamos llamados a discipularlas. Deje en manos de Dios lo que le corresponda a Dios. Usted no trate de cambiar a la gente. Usted deje a la gente a los pies de Cristo y que Dios transforme sus corazones. Usted deje que las personas vengan como vengan. De la manera que venga, usted recíbala y que Dios va a hacer el resto. No nos toca ser jueces. La iglesia de Tiatira tenía amor, tenía fe, tenía servicio, tenía paciencia. Y sus últimas obras eran mayores que las primeras. Pero había ocurrido algo entre ellos. Habían tolerado aquello que estaba destruyendo espiritualmente a otros. Tenga cuidado. Hay momentos donde amar a alguien significa hablarle con la verdad. ¿Sabes qué? Un verdadero amigo es el amigo que te va a confrontar y te va a decir la verdad. Ese es un verdadero amigo. Que te va a decir, estás haciendo las cosas incorrectas o estás viviendo mal. Pero cuando usted busca personas que te validen lo que tú quieres escuchar, eso es un verdadero amigo. Ahí no hay una sinceridad. Hay algún interés. Y a veces nosotros como pastores tratamos de decirle a la gente, no, para el pastor, si usted confronta a esta persona se va a ir. Yo no soy el que confronto, la palabra de Dios es la que va a confrontar a cada corazón, no soy yo. Mejor es una confrontación con amor que una aprobación que termine tarde o temprano destruyendo a esa persona. La palabra de Dios nunca la voy a negociar. Siempre va a ser la palabra de Dios. Voy a hablar de la misericordia, de la bondad y de la fidelidad de Dios. Todos los días, en cada prédica, voy a hablar de la misericordia, de la gracia, de la bondad, de lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a seguir haciendo en tu vida. Pero cuando algo está incorrecto, algo está incorrecto. Dios no me llamó a hacer sentir bien las ovejas. Dios me llamó a amarlas, a abrazarlas, a llorar con ellas y a veces esperar. Y a veces personas se van a ir porque no entienden por qué el pastor confronta. No soy yo el que confronta, la palabra de Dios es la que está confrontando. Y eso estaba ocurriendo con esta iglesia. La iglesia de Tiatira estaban haciendo muchas cosas bien, pero estaban tolerando para que las personas no se movieran de la iglesia. Apocalipsis 2 no es una historia. Apocalipsis 2 es un espíritu
espejo para ver lo que yo necesito. Estoy haciendo mucho por mi corazón. ¿Alguien se puede identificar con la iglesia de Éfeso? ¿Alguien se puede identificar con la iglesia de Esmirna? Estoy pasando por mucho, pero me aferro a Cristo. La iglesia de Pérgamo, he permitido cosas que a Dios no le agradan. La iglesia de Tiatira, sé que hay cosas que debo corregir, pero sé que las he tolerado por mucho tiempo. Pero Dios le dice a las iglesias que la palabra de Dios tiene que entrar por nuestros propios corazones primero. Es yo reconocer cuál es mi condición. No es yo señalar a aquel, que aquel está mal, que el otro, porque es fácil yo ver el pecado de todo el mundo, pero cuando te toca a tu autoevaluarte, dices, no, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, pastor, yo estoy caminando por las aguas. ¿Qué cosas he descuidado en mi caminar? Ayer me sentía de una manera y vivía de esta manera y hoy vivo de una manera completamente diferente. ¿Qué he descuidado en el caminar? Dios ve la situación, Dios conoce la situación, pero a la misma vez Él va a corregir, Él va a dar consuelo y va a restaurar tu vida. Aquí lo importante es que tu corazón y mi corazón no se endurezca para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y uno de los obstáculos más grandes, porque Dios no ha hecho cosas o no hace cosas en nuestra vida, es nuestra religiosidad, que fue sembrada de nuestros antepasados, de ver las cosas de una manera por dogma, por doctrinas, y no conforme a lo que dice la palabra. Por eso hay tantas iglesias llenas de cantidades. Pero cuando usted busca la esencia, son gente que vive en una rutina, que va cada domingo a cumplir con llegar a una iglesia y recibir la palabra del Señor. Cada domingo nosotros nos vamos a ocupar que usted pueda entender qué es lo que necesita para continuar hacia adelante. Por eso hoy hay esperanza. Por eso en el versículo 5, recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Es volver a la oración, volver a la palabra, volver a conectarte con Dios, a discernir, a entender, ir más allá de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, obedecer, volver a la presencia de Dios. Vuelve al lugar donde Cristo dejó. Hay que volver a ese lugar donde Cristo era el centro de tu iglesia. Tenemos que olvidarnos de las experiencias que he vivido, cómo he vivido y de la manera que he vivido. Todos hemos pasado aquí por el valle de sombra y de muerte, nos hemos sentido solos muchas veces en nuestra vida, nos hemos sentido desamparados, nos hemos sentido solos. A veces en el caminar pastoral las cosas no son fáciles. Mire, yo le voy a decir algo. Yo trato a veces, y esto es algo que estoy aprendiendo. Yo estoy comiendo con mi esposa hablando de muchas cosas y siempre terminamos hablando del tema de la iglesia. No malo, sino de la gente. Mire que puedo ayudar a esta persona. Y es algo que Dios ha puesto en mi corazón de ocuparme de que cada persona pueda llegar a los pies de Cristo y cumplir el propósito en Cristo. Y se puede. Yo vine de la religión, yo vine de muchas cosas incorrectas, yo vine de tener mucho, yo vine de hacer tantas cosas.
Por eso vivo agradecido que en medio de todo lo que Dios me ha permitido vivir, hoy vivo agradecido por lo que Él ha hecho con mi vida. Hoy soy un hombre transformado porque yo le permití a Dios que transformara mi vida. Hoy soy un hombre que me rendí hace muchos años atrás porque entendía que necesitaba a Dios, que no podía vivir como yo entendía y como yo lo veía. Cada domingo yo llegaba a la iglesia, yo miraba las paredes y lo que pensaba era que quería acabar el culto e irme para continuar con mi vida secular. De no entender, de no ver más allá de lo que Dios tenía para mí. Yo seguía, Dios me llamaba y yo seguía huyendo de la voz de Dios. Me enfocaba en lo material, en lo efímero, en lo pasajero. Hoy camino sobre lo eterno. Hoy camino construyendo que esta tierra no es el lugar para mí, que yo estoy construyendo algo para que cuando Cristo venga a buscar su iglesia yo me pueda ir con Él. Todo aquí es efímero y pasajero. Todo aquí va, sube y baja y todo cambia. Mañana sube el dólar, mañana baja el dólar, mañana sube la carne, mañana baja esto y continuamente todo es un cambio. Pero yo no puedo vivir en circunstancias, yo tengo que vivir en convicciones. Que cada momento en mi vida el poder de Dios perfecciona mi vida. En medio de la prueba, Dios está perfeccionando mi vida. En medio de la situación, el poder de Dios se está perfeccionando en ti y en mí. Aprendamos a descansar en el Señor. Aprendamos a confiar en el Señor. Y yo creo que algo importante, y se lo recargo en esta hermosa tarde, estoy terminando ya, que mi nieto no ha llegado todavía y yo estoy aquí predicando todavía. Yo estaba preocupado y bueno, si me llaman cuando esté pariendo, yo no voy a poder aguantar el muchacho ya que la pastora esté allá. Pero fíjate, estoy cumpliendo con Dios y Dios ha puesto un detente. Cuando dicen amén. Que yo voy a poder llegar allí y todavía voy a sentarme a esperar a ver qué va a pasar. Es aprender a confiar y descansar en el Señor. Es entender y vivir, iglesia. Yo les recalco a ustedes porque yo me hubiese gustado que muchos caminaran conmigo en mi desierto cuando yo lo tuve. A veces el orgullo me decía callar. ¿Estás bien, Tacho? Estamos en Victoria. Estaba más guayado con Chucho. ¿Cómo? Estamos en Victoria. No, estoy bien, Tacho, tremendo. Y estaba que me daba contra el piso 50 veces. Pero qué hermoso cuando tú te levantas cada mañana y le das gracias a Dios. Y yo lo hablo con muchas personas que yo hablo en la mañana. Digo, ¿sabes qué? Hoy fue un nuevo día. Hoy es una nueva oportunidad de hacer lo mejor de lo que lo hice ayer. Hoy es una nueva puerta que se abre en mi vida. Hoy maduro, hoy crezco. Ayer si pasé algo me va a ayudar a entender lo que voy a vivir hoy. Por eso cada día va a traer su propio afán. Ocúpate de lo que estás viviendo. Hoy, enfócate en hoy, mañana. Yo no sé lo que va a ocurrir. Dios tiene el control de mañana y pasado mañana y el mes que viene. Por eso Daniel tomó decisiones en convicción de quién era Dios en su vida. Yo he profundizado estos días el libro de Daniel. Michael el jueves a la red Fruto de la Vid trajo el capítulo 7 de Apocalipsis, una revelación Dios le dio poderosa a Michael. Michael explicó. Ahí me toca, a mí a la pastora nos toca el capítulo 15 de Apocalipsis. Les voy a dejar saber para que ese día se conecten. Creo que no sé qué día es todavía, pero voy a dar porque vamos a estar hablando del capítulo 15 de Apocalipsis. Y es leer la palabra, es entender cada día que tú necesitas a Dios. Estos días, y le voy a confesar, hasta el lunes decía, Señor, llegué a casa, Señor, mi trabajo, haz algo. Yo quiero terminar ya, yo quiero dedicarme a tu obra, yo no
Y antes de acostarme me puse a leer la Biblia, a buscar la palabra del Señor. Y el Señor me decía, mis tiempos son perfectos en tu vida, no es el tiempo todavía. A veces tenemos deseo en nuestro corazón que las cosas sucedan como uno cree. Pero cuando tú tienes la revelación, el discernimiento, cuando Dios te habla, dices, ¿saben? Tranquilo, ¿saben? Voy a esperar que me toquen los 59 años para retirarme. Pero sigo orando por una ventana si se abre. Sigo orando, si se abre una ventana me voy como sea. ¿Ve? Pero es entender la voluntad de Dios. Porque yo pude haber dicho, ay, voy a renunciar y me voy a trabajar por ahí. Bueno, pensé irme a trabajar con Brian a montar cristales. Nunca he montado un cristal, pero dije, Brian, dame trabajo para montar cristales y irme a hacer algo. Lo pensé, todo lo estuve pensando y maquinando, pero cuando llego a casa me siento y comienzo antes de acostarme a orar, leer la palabra. Siento ese bálsamo de Dios en mi vida y sabes que no es mi tiempo todavía, espera. Es tu reconocer los tiempos de Dios. ¿Y sabes qué? Me sacudí, me levanté. Eso es todo, muchas gracias. Ya lo saqué de mi sistema porque Dios no es la voluntad de Dios. Puesto aquí, mi asunto sin importancia. Puestos en pie.